Buongiorno, la conferenza stampa del Clan. Al nostro tavolo, alla mia destra in fondo, il produttore Agustín Almodóvar, l'attore Peter Lanzani, al mio fianco il produttore Hugo Sigman, protagonista Guillermo Francella e il regista Pablo Trapreo. Allora, in attesa delle vostre domande, io vorrei chiedere proprio al regista, a Pablo, se mi ascolta, perché proprio oggi raccontare questa storia? Perché proprio oggi raccontare questa storia ambientata negli anni '80? Bueno. No, just... Ah, ok. Hola. Voy a hablar español despacito. ¿Está bien? Parlo in spagnolo, lentamente, va bene? Es una historia que me emocionó cuando era chico, tenía 13, 14 años. Y fue una historia que se fue desarrollando a lo largo de muchos años. La noticia llegó en el 85, pero llevó mucho tiempo descubrir realmente qué era lo que pasaba dentro de la casa. Y realmente cada noticia era más sorprendente que la anterior. Fueron muchos años donde se fue desarrollando esta historia y bueno, muchos años después, cuando quise hacer la película, me di cuenta que necesitaba empezar una investigación propia porque no había libros, no había documentación. Y eso llevó varios años, hasta que finalmente pudimos armar la película hace muy poquito. Y por coincidencia, porque la película tuvo varios delays por cuestiones de producción, yo estaba en otros proyectos y cosas fueron haciendo que coincidiera los 30 años en que habían atrapado a la familia, en el 85, con nuestro estreno comercial. Y la coincidencia fue todavía mayor, porque se estrenó en agosto y fue en el mismo mes donde la familia fue descubierta. Entonces, un poco el azar hizo que se cumplieran 30 años justo en la fecha del estreno de nuestra película. Domande? Allora, un paio lì e poi lì. Prego. Sí, permitirme que la haga en español también. Es una pregunta para Trapero. Quería saber hasta qué punto la historia de esta familia es una extensión de la dictadura argentina. Hola. Bueno, se podría pensar que esta familia es un síntoma, ¿no?, de la época y representa un poco lo que pasaba en esos años. De hecho, sin contar el final, para los que vayan a leer, se resuelve justamente a partir de la llegada de la democracia. Lleva un tiempo más hasta que los agarran. Pero sí, efectivamente, yo entiendo que esta familia, como muchas cosas muchas noticias de esa época, son un síntoma de estos años tan feroces de la Argentina. Sí, prego. Buenos días. Es María Guerra, Cadena SER. También es una radio, entonces necesitamos en español. Una pregunta para Trapero y otra para Agustín Almodóvar. Para el director, ¿cómo interpreta el éxito tremendo de esta película en Argentina? ¿Qué le ha dicho la gente joven? ¿Cuál es su interpretación? Y a Agustín Almodóvar me gustaría un poco darle la enhorabuena porque esta película ha sido un súper éxito en Argentina y tienen un olfato exquisito con el éxito, como pasó el año pasado con Relatos Salvajes. Me olvidé la pregunta. Ah, los jóvenes, sí. Mira, una de las grandes preguntas que nos hacíamos todos
mientras se acercaba el rodaje, era qué iba a pasar con la película en general, no solo con los jóvenes, porque para la gente grande, o sea, de mi generación en adelante, que conocemos la historia, también era la pregunta, ¿cuánta gente quiere ir a ver una película sobre una historia que ya se conoce el final? Para desintetizar la idea, ¿no? Y para los más jóvenes, una película que habla de una época que para ellos realmente es muy lejana. O sea, para mí, yo viví la llegada de la democracia justo en mi adolescencia. Pero hay generaciones, por suerte, enteras que han vivido en democracia y que todo lo que nos tocó vivir en esa época es de los libros. Entonces, nos preguntábamos mucho qué iba a pasar con los jóvenes, pero qué iba a pasar con el público en general, porque no es el estilo de películas que habitualmente la gente se vuelca a ver de la manera increíble que está pasando en Argentina. Ha batido todos los récords que había para romper. Y la verdad que me siento muy agradecido con el público que se haya animado, muy agradecido con todos los que me acompañaron al hacer la película, principalmente con los productores que confiaron en una historia así, porque ahora todos disfrutamos del éxito, pero todos nos preguntábamos qué iba a pasar, porque la película es un poco demandante para el espectador y probablemente incómoda por momentos. Sin embargo, el público va a ver la película. Y bueno, una cosa que también hablábamos con Agustín era qué iba a pasar fuera de Argentina. Y estamos viendo en estas horas que la película se vuelve autónoma del caso. O sea, para quien quiera conocer del caso y de la Argentina, será un homework que hará una vez terminada la película. Pero lo que estamos empezando a ver, y lo que ya comprobamos en Argentina, es que la película realmente funciona independientemente de la información que quien ve la película tenga del caso, y eso me pone muy feliz y realmente le quiero agradecer públicamente a todos los que me acompañan acá y a los que están en Buenos Aires, que nos permitieron hacer la película, porque realmente fue un desafío enorme traducir todo esto que es este caso en esta película. Hola, pues estamos muy contentos, la verdad, porque, como dice Pablo, las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Siempre hay una toma de riesgo y bueno, luego con la intervención, desde luego, de la suerte, porque sin suerte no, pues consigues que lo que haces le llegue al público, ¿no? Estamos contentísimos. Nosotros admiramos mucho a Pablo, llevamos muchos años siguiendo toda su filmografía y siempre que hemos podido hacer llegar mensajes de que nos gustaría colaborar con él, lo hemos hecho. Se ha presentado la oportunidad con esta película, que es muy especial porque, os repito, que no es una película obvia y evidente y que es una película, como muy bien dice Pablo, demandante con el público, que exige que tú te intereses por este tema. Y bueno, la verdad es que nos sentimos muy afortunados de haber podido colaborar con la película, de un director que seguimos, con el que nos une un sentido del cine muy común en lo que hacemos también en la Casa del Deseo, y que bueno, ojalá que podamos seguir así, acertando con los proyectos de futuro y disfrutando tanto siendo parte de este cine tan importante y tan valioso. Stars, ante todo quiero decirles que, bueno, un orgullo que la Argentina y parte de la Argentina esté en este momento aquí representado por ustedes. Y realmente he visto esta película ahora, porque no estando en Argentina, soy argentina obviamente, te llena de emociones, te llena de un montón de cosas que es increíble, es revivir tantas cosas que cada uno ha vivido en Argentina, ¿no? Tal vez Peter muy joven, pero igualmente ha sentido por sus padres y fue una realidad. A Francella los felicito a todos, ante todos, las emociones increíbles, un feel realmente increíble. Francella, realmente de un cómico, porque sos un capo cómico en Argentina. No sé si lo saben, pero él es el número uno en la comedia argentina. ¿Cómo es tu decisión de pasar al drama? Porque esta es otra película más, el drama, y que venís de un éxito. Este será otro éxito. Y para Peter, me llueven los Twitter por vos. O sea, tenés
tenés unos fans increíbles, pero es por ti, por cómo eres tú, por tus actuaciones. Y no es solamente porque eres el novio de Violeta, por tu gran actuación. ¿Me pueden contestar gentilmente? Gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por tus conceptos. Y uno de los elementos fundamentales para mí de mi decisión fue la convocatoria de Trapero, a quien yo lo respeté siempre, amé su filmografía y me dio mucho placer que él quiera trabajar conmigo. Y a medida que comenzamos la conversación no sabía bien por qué me iba a ofrecer. Cuando me habló de este caso tan puntual de la familia Pucho, fue muy movilizante para mí porque es uno de los casos emblemáticos policiales más importantes de la República Argentina a lo largo de décadas. Y conocía yo muchísimo del caso. Yo vivía en San Isidro, donde era la casa de los Pucho, y recuerdo, pero a la perfección, cada delito, cada componente de la familia. Cuando él me lo empezó a contar, me atrajo tanto la historia y poder transitarla, bueno, fue muy, muy placentero. Y para mí como actor, justamente cuando vos expresabas el tema de la comedia y la comicidad, género al que amo y que volveré todos los días de mi vida, para un actor explorar desde lo interpretativo algo diferente, algo sustancialmente diferente, despojado de cualquier recurso que yo pueda tener consigo y poder verme y realmente intentar no reconocerme en ningún fotograma, era el objetivo mío y el objetivo de Trapero. Y poder estar en la piel de una persona donde uno no tiene ningún tipo de comunión con este tipo de seres y transitarlo y explorar, repito, actoralmente, para mí fue la decisión. Y cuando veo plasmada la película, siento que la labor se cumplió con creces. Es un film, como vos expresaste, extraordinario. Y para mí, desde lo actoral, me siento pleno, siento que mi profesión de actor recupera su sentido cuando hay desafíos de estas características. Gracias, Guille. I'm gonna cry. A questo punto però vorrei sapere anche da Peter, appunto un'età diversa, una generazione diversa, che cosa sapeva, che tipo di ricerche ha fatto, come si è informato su questo caso. No. Peter. ¿Yo? ¿No entendiste? No, más o menos. Scusa. Come appartieni a un'altra generazione, quindi non so che ricordi tu abbia di questa cosa, però come ti sei informato, che cosa sapevi, se hai fatto delle ricerche tue sull'argomento? Sí, bueno, no viví esa época, ni siquiera había nacido, pero mi papá jugaba al rugby contra Alejandro, contra mi personaje. Mi familia toda la vida jugó al rugby y mi papá lo conocía y de hecho era amigo del secuestrado en el año 83, que es Eduardo Boulet. Investigamos muchísimo sobre el caso. Bueno, Pablo desde el año 2007 que viene investigando muchísimo. Y bueno, yo por mi parte y cada uno también por su parte tratamos de juntarnos con personas y sacarle de alguna manera u otra la esencia de cada uno de los personajes. Fue un desafío también muy difícil ya que no teníamos ninguna imagen, algún archivo de video. Lo único que teníamos era recortes de diarios o información que había en libros o mismo en cláusulas o cosas que tenían los juzgados. Pero bueno, fue muy interesante poder componer un personaje así, tan interesante y tan intenso como Alejandro, y feliz de haber tenido la oportunidad de laburar con estos grosos de la vida, básicamente, y de la excelencia del cine. Allora, c'era una domanda lì, c'era il signore lì, e poi arriviamo anche lì dietro, arriviamo anche qui. Prego. Ernesto Pérez, Alza Sudamérica. Quisiera preguntarle al Almodóvar cómo es que tienen tanto olfato para el cine argentino y un poco menos para el cine español. Y a Trapero y a Francella, es decir, lei que ha hecho, es decir, El secreto de sus ojos, y aquí se lo conoce por esa película. Es decir, es el drama, es decir, quiere volver a hacer drama. No
entendí qué pregunta es para mí. No, ahora viene. Trapero, es decir, usted ha tomado este ejemplo de un cine, de un hecho que ocurrió hace 30 años, pero es decir, lo extraño es que el pueblo argentino, que generalmente se cansaba de ver películas de desaparecidos, haya ido a buscar esa historia de hace 30 años. ¿Es por el hecho de crónica o porque se quiere volver a ese periodo? Empiezo por orden alfabético. Pues la verdad es que El Deseo es una productora que la fundamos mi hermano Pedro Almodóvar y yo para producir sus películas. Entonces, digamos que no nos prodigamos mucho en la producción de películas españolas. Y siempre tenemos puesto el foco o el objetivo también en el cine internacional. Y llevamos un tiempo con una enorme cercanía de trabajo con Argentina, que por otra parte está demostrando que que en este momento es una potencia internacional en cine de calidad. Y bueno, pues eso justifica un poco, ¿no?, que tengamos menos producción, digamos, en directores españoles y nos estemos especializando en un cine argentino del que nos sentimos muy afortunados de poder participar. Gracias. En lo que respecta a tu pregunta, cuando uno puede tener en las manos contenidos de estas características, ¿por qué no volver al drama? Por supuesto que sí. En mi vida la comedia ha sido una anécdota que me fascinó transitar, pero no significa que sea algo definitivo. Poder tocar cuerdas diferentes es lo mejor que le puede suceder a un actor, de modo que seguramente si me convocan para otro drama y si tengo un guión que valga la pena, lo transitaré. Bueno, y yo creo que las películas siempre te permiten encontrarte con vos en el presente, si no sería como leer libros de historia, si uno cuando habla del pasado solo se refiere a cosas del pasado. El cine tiene la posibilidad de interpelarnos, de proponernos temas, de compartirnos historias. No, los desaparecidos, por suerte, no. Esta historia pasó hace muchos años y la Argentina no va a volver a eso. Pero toda película contemporánea te hace preguntar sobre tu presente. Y imagino que para una persona que ve la película hoy aquí, lo que pasa en Argentina hace 30 años o hoy mismo no es tan importante, porque lo que importa es cómo siente la película mientras la ve. Después puede hacer su propia investigación y enterarse qué pasó en Argentina en los 80 o qué pasa hoy en día. Pero creo que la fuerza de una película es qué es lo que te pasa mientras ves la película y cuando salís de la sala. No tendría sentido hacer una película para que todos los que están aquí se pongan a estudiar la historia argentina. Por supuesto que es mi intención que eso quede reflejado y que quede un testimonio de esa época, pero la intención de la película es conmovernos hoy en el presente, a todos los que estamos en esta sala y a todas las personas que quieran ver la película. Entonces, hay muchas realidades que pasan hoy en día que tienen muchos puntos en común con esto que cuenta la película y sobre todo el de la hipocresía. Y esa hipocresía hoy está en los diarios de todo el mundo, no está solamente en los diarios del pasado. Esa mirada donde el problema siempre es de otro y lo resuelve otro y las cosas no pasan en tu casa, es algo que desafortunadamente hoy en día, en estas horas, salen los diarios a cada rato y me parece que la película puede ayudar a generar ese debate, ¿no? Porque es un caso como este es posible porque hay mucha gente que mira para otro lado y que hace que no tiene responsabilidad en las cosas que sí tiene. Y pienso que eso se puede aplicar a nuestra realidad en Argentina, pero también a muchas realidades fuera de Argentina. Che al micrófono, prego. Una pregunta por el director. Me gustaría conocer
por qué por la música hai escogido casi solo canciones americanas en vez de argentinas. Y ¿cuáles fueron los modelos cinematográficos que hubo en la realización de esta película? Hola. No, está mezclada. Hay, te diría casi mitad y mitad. Y te cuento un poco. Hay una música que corresponde como Creedence o The Kings o Ella Fitzgerald a música que se escuchaba en los 80, sobre todo Creedence y The Kings, pero que no pertenecía a los 80. ¿No? Porque a veces en las películas pareciera que la gente se viste con la ropa del año 82, anda en el auto modelo 82 y escucha la música del año 82. Y después hay otras canciones que son argentinas, como Charly García, un grupo Serú Girán, que es un grupo muy famoso en Argentina en esa época y hoy sigue siendo muy conocido, que es la canción Encuentro con el Diablo, que retrata un poco el año 82, que es cuando fue famosa. Luego Virus, que esta es una canción que también corresponde al año 83. Y vuelve una canción en inglés que es de Billy Roth con I'm Just a Gigolo, que también corresponde al año concreto en el que están pasando. Entonces se divide entre la música que se escuchaba un poco en la época y la música que retrata exactamente el momento de cada secuestro. Y lo otro era que... Equipos. Los modelos, perfecto. Bueno, todos los directores que me llevaron a ser director son un modelo permanentemente. Esta película para mí tiene silenciosos o no tan silenciosos homenajes a dos directores con los que yo me formé, admiro y me emociono cada vez que veo sus películas. Uno es Buñuel, otro más acá en el tiempo podría ser Scorsese también. Pero bueno, ayer vi la copia restaurada de Amarcord aquí, que se las recomiendo a todos que no se la pierdan porque es extraordinario el trabajo que han hecho de la restauración y me encuentro muy identificado con cosas que veía en la película que siento que me han influenciado porque soy un gran admirador de Fellini y del cine italiano en general. Nos habíamos amado tanto, podría ser también otra película de referencia de hace muchos años, de Scola. No sé, las referencias son las películas que me emocionaron, algunas más orgánicas como estas, pero muchas otras. Sono Mario Osorio del Messico, quindi faccio la domanda in spagnolo. Al realizador y a los protagonistas, aunque ya hablaron un poco de la construcción de los personajes de la historia, quería saber si en este largo proceso tuvieron contacto o relación con personas reales que hayan o con los mismos personajes que representan o que hayan tenido relación con ellos. Y al productor también, ¿cómo está la distribución internacional de la cinta? ¿A qué festivales irá? ¿En qué países se podrá ver próximamente? O si no es que ya se está viendo. Gracias. La construcción de los personajes y conocimos seres, o sea, ¿no? Sí. Intentamos vincularnos con parte de la familia y no se pudo conseguir, pero sí Trapero investigó durante más de un año y pudo estar en contacto con familiares de las víctimas, con los jueces intervinientes en la causa y también con amigos de la familia que solían ir a su casa a comer, a estar, amigos de los hijos, y con toda esa información lo fuimos construyendo porque no había muchos elementos de videos para poder identificar cómo era, por ejemplo, el personaje de Arquímedes Pucho. Y ese fue uno de los modos que nos dio una enorme utilidad, como así también muchas muestras fotográficas, donde fuimos construyéndolo poco a poco, con los testimonios, con las fotos, para encontrar esto que ustedes han podido observar. En cuanto queríamos ver cómo era su manera de
caminar, de decir, de hablar, postural, corporal, pero no era sencillo al carecer de estos elementos. Tuvimos sí videos ya en la época final de él, pero queríamos tenerlos en la época que transitaba la película, del 82 al 85. Bueno, de alguna manera, juntos, hubo varias etapas, pero la etapa que compartimos juntos, nosotros teníamos nuestro propio, digamos, juego de detectives, ¿no? Porque tuvimos que investigar cada uno por nuestro lado para conocer más de cerca a estos personajes. Y a pesar de que es una película, digamos, que emocionalmente nos comprometió y nos demandó mucho, fue muy entretenido ese proceso, muy divertido reconstruir. Para Guillermo era, bueno, ustedes vieron la película y lo ven aquí, todo era un desafío, todo era una demanda, porque era la manera de caminar, la manera de mirar, la manera de hablar. Para Peter lo mismo, para todos era un esfuerzo extra, pero a pesar de eso, creo que este trabajo, que realmente fue muy cercano entre todos, hace que haya sido más liviano que lo que capaz a veces se puede percibir al ver las escenas, porque son muy dramáticas. Hubo la pregunta de producción. ¿Dónde está vendida la película? La película está vendida en Latinoamérica, la distribuye Fox para Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Está vendida en España, la distribuye Warner. Está vendida en Alemania, está vendida en Francia, está vendida en Corea y en estos días se está vendiendo en el resto de los mercados. Es decir, hay una demanda muy importante en este momento por la película, de modo tal de que estamos convencidos de que va a ser una película muy difundida internacionalmente. Una cosa que me olvidé decir, muy importante. Nos ayudaron mucho la familia de las víctimas, que realmente también quiero aprovechar en nombre de todos nosotros agradecerles, porque para ellos fue realmente muy doloroso contarnos sus historias. Hoy hay escenas que están en la película que son la reconstrucción de su propio relato en primera persona. El cobro del rescate al mediodía, a plena luz del día, en el caso de Manoukian, o el cobro en las vías del tren a la noche de la familia Aulet. Pudimos reconstruirla con esa precisión gracias a la generosidad de la familia de Manoukian y de Aulet, que nos contaron al detalle lo que hoy ustedes están viendo. Y realmente para ellos fue muy doloroso, como se podrán imaginar, el proceso, cuando lo vivieron y tuvieron la valentía y la fuerza para compartirnos esas experiencias y que hoy estén en la película. Así que es un agradecimiento para ellos también. Gloria Escola, de ABC de España. Me ha sorprendido dos cosas en la película. Una, que el padre parece, el patriarca del clan Pucho, parece ser el que arrastra a todos los demás. Los hijos no parecen ser malos per se. Entonces quería saber, y las niñas, ¿no? Incluso la mujer, a pesar de que corta el pollo y para los secuestrados, me gustaría saber qué ha pasado con las niñas, o si estaban implicadas o no. Y dos, me sorprende también que he leído que estos son casos del 82 al 85 y no parecen, al menos en la película, ser especialmente cuidadosos, tomar precauciones. Hay conversaciones telefónicas, ¿no?, de llamadas desde cabinas, en fin. ¿Cómo es posible que se tardara tanto en cogerlos? Gracias. Bueno, hubo dos etapas. La etapa de la dictadura, la etapa nefasta de nuestro país y la llegada de la democracia. Este ser actuaba con una absoluta impunidad, sabía que lo iban a proteger, el delito era... Este grupo de tareas que existieron en mi país, el delito es como moneda corriente. Cuando llega la democracia, cuando le sueltan la mano, pierde los estribos y sigue actuando como mano de obra desocupada y haciendo lo que siempre saben hacer este grupo de tareas,
el delito permanente, el asesinato, el secuestro. En cuanto a lo manipulador que era con su familia, lo era. Tenemos testimonios, incluso el Parlamento final que habla con el juez, donde el juez le dice la posibilidad que tiene de salvar a su familia. Él dice que no entiende por qué, porque él es absolutamente inocente. Esto lo mantuvo hasta segundos antes de morir, y actuaba con esta impunidad, y nadie de su familia podía desconocer lo que pasaba ahí dentro de la casa, nadie lo podía ignorar. Porque esto de que al comienzo a los secuestrados los tenían en una habitación en la planta alta, en un baño esposado en la bañadera, con habitaciones contiguas alrededor, nadie que viviera en esa casa podía ignorar lo que ocurría. Luego, cuando se puso más sofisticado, hizo como un sótano con acústica y todo, pero, repito, nadie era inocente de esa familia. Después era una línea muy delgada, si eran más víctimas que victimarios, pero creo que la ambición personal los llevó a todos al silencio, y en el caso de Maguila y Alejandro a participar activamente del delito, entregando a sus propios amigos y ejerciendo secuestro de manera deliberada. Repito, nadie sentimos que era inocente en esa familia. Una cosita más. Esto que vos mencionabas sobre esta aparente torpeza, nosotros al principio, un poco en chiste, decíamos, parece la Armada Brancaleone, o sea, parece que es todo como que es un montón de gente que no sincroniza, que no se ordena, y en realidad con el tiempo y ir entendiendo un poco más el caso en ese proceso de investigación, nos dimos cuenta que en realidad era producto de la impunidad. En el 73 ellos tuvieron un caso que se menciona en la película muy al pasar, por el que fueron juzgados con el personaje Gordon, que está preso en un momento, y fueron absueltos. En ese caso ya habían usado el auto familiar, o sea, el auto que usaban era el auto para hacer las compras, era el mismo que usaban para secuestrar. Mucho antes de eso, incluso también en el 70 y pico, Arquímedes tuvo una causa por contrabando de armas a través del correo diplomático, por el cual también fue absuelto. Estoy hablando año 73, que eso es el último gobierno de Perón antes de la llegada de la dictadura, todo el proceso de la dictadura y los primeros años de la democracia. O sea, él tuvo durante mucho tiempo, hasta que finalmente el sistema y el paradigma cambia, mucha protección durante más de 10 años, y eso es lo que hacía que se comporten con este nivel de impunidad. Porque era o sea, hasta el último momento Arquímedes, hasta el día de su muerte, siguió negando los crímenes, y hasta el día de su muerte siguió teniendo algún tipo de beneficio en la cárcel, o cosas por las que evidentemente él siempre estuvo vinculado y creyó que los tiempos no iban a cambiar, pero finalmente fueron atrapados por un cambio de los tiempos, que fue tu pregunta. ¿Por qué tanto tiempo? Porque fue el tiempo que llevó a que se reorganizara todo y que la gente que le daba protección no lo pudiera proteger más. Pablo, un agregado. Arquímedes Pucho fue un muy buen estudiante universitario, se recibió muy joven de economista y empezó a militar de joven en una organización de ultraderecha llamada Tacuara. Era una organización muy de ultraderecha, muy violenta. Cuando en Argentina se armó una organización en los años 74, 75, que se llamó la AAA, que era una organización que secuestraba y mataba personas, fundamentalmente personas que eran del sector de la justicia, del sector de izquierda, del sector del progresismo. Cuando viene la dictadura militar en 1976, él se transforma en parte del operativo de las personas que secuestraban y hacían desaparecer personas en Argentina. Y cuando esto se está acabando, él hace un secuestro privado por razones económicas. Es decir, es una persona que desde su juventud, que entró en los servicios de informaciones del Estado con 20 años, él de su juventud siempre actuó con total impunidad. Era una persona que se hacía ver, era casi grosera la actitud de él, porque él en los secuestros se hacía ver a los familiares, seguía a los familiares y se hacía ver. Entonces era una situación de gran impunidad
protegido por ese grupo de servicios secretos, grupos de ultraderecha, militares de derecha, etcétera, en Argentina, que protegían a estas personas. Entonces, el tipo se acostumbró a vivir así, y como decía Guillermo, hay una situación dramática en la historia esta, porque lo cuentan los jueces y lo vimos. Él tuvo la oportunidad de salvar a su familia y no lo hizo, porque él quiso declararse hasta ese momento inocente. Es una situazione espantosa della pellicola, diciamo. No? Dobbiamo fermarci qui. Grazie a tutti. Grazie. Scusate, dobbiamo andare. Es un rango militar de la Fuerza Aérea.